Vamos a dar comienzo al acto académico del curso 2013-2014 de la Residencia León 13. Querido don José Tomás Raga, director general de la Fundación Pablo VI, tenemos el honor de que nos acompañe, muchas gracias. Querida Lourdes Centeno, vicepresidenta de la Comisión Nacional de Valores, gracias muy especiales, Lourdes, por haber aceptado esta invitación. Queridos amigos de los colegios mayores, también nos acompaña don Fernando Fuentes, el vicedirector de la Fundación Pablo VI, Carmen Consejo, del equipo de dirección de la residencia, personal de la Fundación Pablo VI, también la arquitecta de la residencia, que bueno, es muy importante y le agradecemos mucho a Ana que nos acompañe. Ella ha hecho mucho para que esta residencia tenga, yo diría, las condiciones, las mejores condiciones para estudiar. Queridas residentes, queridos amigos, es apenas el segundo año de la andadura de esta casa de estudios. Y nos alegra celebrar un encuentro de estas características por lo que representa: unir la reflexión académica con la cordialidad del encuentro. Esta vez, y gracias a la gentil disposición de Lourdes Centeno, abogada del Estado y con fuertes responsabilidades en su trayectoria profesional, tendremos la posibilidad de pensar acerca de la contribución social de las mujeres profesionales, la situación actual y perspectivas. Un tema que aborda de lleno el presente y el futuro de quienes continúan una formación rigurosa con un objetivo profesional. Quisiéramos recordar una vez más que estos meses, en el caso de las residentes para MIR, FIR o PIR, también para algunos posgrados, o años de esfuerzo, pero vividos de manera privilegiada, tienen que ser escuela de vida. La perspectiva de los años más tarde nos pedirá cuenta sobre aquello que hemos aprovechado, consolidado, madurado y también disfrutado, no solo de la preparación de nuestra vida profesional, sino sobre todo del camino de la vida, ese instante de existencia que se nos regala con la oportunidad de amar, de ser felices, de asumir el dolor y las dificultades y de contribuir al bien de otros. Esa gota en el mar que nos pertenece, como decía Teresa de Calcuta, a veces creemos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. No podemos, por tanto, estar ajenas a los dramas de nuestro tiempo. A pesar del progreso de la humanidad, hay situaciones que siguen gritando en demanda de justicia, de dignidad y de misericordia, que es tener el corazón compasivo, especialmente con quienes más sufren, y actuar en consecuencia. Quienes lleváis una buena parte del recorrido de la residencia, sabéis que nos gusta recordar a nuestros inspiradores y patronos. El pontífice que nos hace pensar y actuar con sensibilidad social, León XIII, nuestro titular; el cardenal Ángel Herrera Oria, quien fuera abogado del Estado en sus años de seglar, con una fuerte inspiración a actuar en la vida pública, buscando el bien común. Y San Pedro Poveda, nuestro santo patrono, fundador de la institución teresiana, quien supo unir la fe y la ciencia en la vida de varias generaciones, especialmente de mujeres pioneras en diversos campos de la sociedad. Y esta tarde agradecemos también y muy especialmente a Luis Mazorra, amigo de la casa, por haber aceptado participar en este acto aportándonos su arte. Voy a dar ahora la palabra a la opositora a notarías, Marian Ocaña, quien presentará a Lourdes Centeno. Buenas tardes, miembros de la mesa de la presidencia, residentes y participantes en este acto. Tengo el gusto de presentar a doña Lourdes Centeno y lo haré de manera breve resumiendo su amplio currículum. Lourdes Centeno Huerta es natural de Madrid. Hizo sus primeros estudios en el Instituto Veritas de Somosaguas, perteneciente a la institución teresiana. Es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas y pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado desde 1996, a la edad de 25 años.
Actualmente es vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Fue secretaria general técnica del Ministerio de Economía y Competitividad, abogada del Estado, jefe en la Secretaría de Estado en Economía y también ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, entre otras responsabilidades. También ha participado en varias sociedades de Estado. Ha sido ponente en numerosos cursos y seminarios de contenido jurídico-económico-administrativo y tiene publicaciones en este campo. Lourdes está casada y es madre de Inés y Nicolás, de los que sabemos se siente muy orgullosa. Agradecemos a Lourdes su presencia, sobre todo a estas horas que seguramente suele dedicar a su familia. Para nosotras, opositoras y posgraduadas, es un placer conocerte, Lourdes, y un estímulo el que compartas tu rica experiencia. Recibimos con un aplauso. Pues muchísimas gracias por el acogimiento, por la invitación a venir a inaugurar este curso académico. La verdad es que cuando Carmen me llamó en el mes de julio para hacerlo, me dio gran ilusión. Ha sido profesora mía durante varios años en el colegio y sobre todo me insistieron mucho Carmen y Laura la forma personal en la que lo debía hacer, trasladar un poco mi experiencia y en ese sentido no he planteado un discurso de los varios que tengo que hacer por razón de mi cargo cuando tengo que inaugurar determinadas jornadas, o voy a hacerlo de la manera más natural posible. Voy a centrar un poco en lo que es un planteamiento más teórico de lo que he decidido hablar, y luego pues los últimos 15 o 20 minutos os contaré un poco lo que ha sido mi experiencia personal, la medida en que os pueda ayudar, y por supuesto abierta a cualquier tipo de preguntas, de intereses que os pueda suscitar y que me queráis hacer. Inicialmente Laura y Carmen me suscitaron un poco, dado el público que iba a tener hoy, varios posibles temas centrados en el papel de la mujer, de la opositora, la conciliación vida personal, familiar y profesional, que tan cuestionada está actualmente, y todos ellos me suscitaban distintas reflexiones que consideraba que podían ser interesantes trasladaros, pero para poder hablar de todos ellos decidí aglutinar un poco todas esas sugerencias que se me habían hecho en un tema que es el que ha dado título a esta intervención. De bastante, yo creo, actualidad ahora mismo, y ahora mismo como vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Nosotros tenemos un ámbito de competencias que es el del gobierno corporativo. El gobierno corporativo, que son todas aquellas reglas y recomendaciones y normas que se hacen a las empresas y a las sociedades para mejorar lo que es el gobierno de esas sociedades y para contribuir y para facilitar que esas sociedades contribuyan al desarrollo sostenible de la sociedad y a la construcción en el medio y largo plazo de la sociedad en su conjunto por parte de dichas empresas. Y una de las cuestiones, bueno, en concreto, precisamente el Gobierno en el mes de mayo mandató a una comisión de expertos presidida por la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la que tengo la suerte de formar parte, un estudio que propulsara un poco las reformas que podía impulsar el Gobierno para mejorar todas estas reglas de gobierno corporativo, y entre ellas forma parte precisamente lo que es la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los consejos de administración de las sociedades, especialmente las que cotizan en las bolsas y en el índice nuestro bursátil IBEX 35. Y es, digo, una cuestión, en definitiva, lo que es la participación y la presencia de la mujer en este mundo, decía de actualidad, porque, bueno, por un lado, este estudio que se nos mandató para realizarlo durante 4 meses se elevó la semana pasada al Gobierno a través de los Ministerios de Justicia y de Economía, habiendo recibido una valoración positiva en general de todos los medios, salvo en un punto, y ha sido el único que ha sido cuestionado por determinadas asociaciones de mujeres, que ha sido el punto precisamente de no haber incorporado cuotas
para fomentar la presencia de las mujeres en los consejos de administración. Esa es la única crítica que ha recibido el estudio y las propuestas que se han elevado. Y luego, por otro lado, el contexto en el que enmarco y la actualidad de este tema, que bueno, pues también hace 15 días se proponía como sucesora de Bernanke en la Reserva Federal de Estados Unidos a una mujer. Y de alguna manera, bueno, pues el futuro, la toma futura de decisiones económicas ahora mismo, curiosamente, casi está en manos de 3 mujeres, la que va a ser la presidenta de la Reserva Federal, con la importancia que tiene Estados Unidos en todo el mundo económico internacional, Christine Lagarde, directora general del Fondo Monetario Internacional, y Angela Merkel, que ha vuelto a repetir como presidenta y primera ministra del gobierno alemán. O sea, las perspectivas, y aunque voy a partir de lo que es la descripción de la situación actual, que tampoco es muy halagüeña en España y en Europa, pero desde luego las perspectivas apuntan a que con las políticas activas que se están introduciendo en este ámbito, pues la presencia de las mujeres sea cada vez más importante, incluso en mundos que hasta ahora estaban reservados de una manera más intensa a los hombres, pues cada vez se va introduciendo más la mujer en lo que es la toma de decisiones económicas. Casi eso es la perspectiva de futuro a la que luego me referiré, pero bueno, creo que era importante partir de ello. ¿Cuál es la situación de inicio, de planteamiento? Bueno, pues en noviembre se hizo pública una propuesta de directiva del Parlamento y del Consejo, impulsada por la Comisión Europea, que precisamente bajo la rúbrica de propuesta de directiva destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas, lo que pretende es, por lo menos, que se llegue en el género menos representado en los consejos de administración de las sociedades cotizadas, que evidentemente son las mujeres, se llegue a un porcentaje de un 40% en el año 2020, que se reduce para el sector público al 2018 el alcance de ese porcentaje. Esta propuesta parte en su propia justificación de lo que es una descripción de la situación actualmente planteada. Si bien en el sector público se dan unos porcentajes de presencia, por ejemplo, y son porcentajes de media europea, de un 33% de mujeres en puestos de dirección y de responsabilidad en administraciones públicas, un 30% en tribunales supremos, un 22% en centros de investigación y un 13 o un 14 en lo que son los bancos centrales nacionales, en donde ni un solo puesto de gobernador está ocupado por una mujer. Bueno, son porcentajes medianamente equilibrados, pero que contrastan con el 15% que se reserva para mujeres en los consejos de administración y en general en puestos de responsabilidad y de dirección dentro de lo que es el sector empresarial privado. La diferencia de estos porcentajes pues, radica sobre todo, por un lado podemos buscarlo en lo que es la falta de transparencia en los procesos de contratación, muchas veces presentes en el sector privado, no así en el sector público, en donde, como bien saben, existe una regulación detallada desde el Estatuto del Empleado Público, el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, donde se encuentran perfectamente determinados los procedimientos de cobertura de puestos en el sector público, desde la propia Constitución, que exige que se haga con arreglo a principios de mérito y capacidad, hasta la propia Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, que se aprobó no hace tanto tiempo, en el año 2007, y en donde ya se impone con un carácter muy claro un mandato a las distintas administraciones públicas de remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación, dice el artículo 51, con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera profesional, facilitar la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional. Bueno, es una ley que transversalmente recoge los distintos sectores de actividad a los que mandata para que se introduzcan políticas activas que favorezcan esta igualdad efectiva y, en definitiva, faciliten la promoción profesional de las mujeres. Esto, que es un mandato muy claro a las administraciones públicas, luego, como no se traduce en un mandato tan claro para las sociedades y empresas privadas, en donde ya se utiliza solo el término procurará y no deberá, con lo cual, en ese sentido, pues también se acogen a ello las empresas. No hay unas medidas coercitivas y no hay un régimen tan imperativo como el que se dirige al sector público. Por un lado, por tanto, digo, una de las razones que existen entre el sector público y el sector privado es por un lado, la ausencia de normas imperativas que vinculen tanto a las sociedades en ese ámbito privadas, y de otro lado, la transparencia en el proceso de contratación. Que hace que, claro, al ser mucho más opaco en el sector privado y no haber tanta información, pues de alguna manera tenga menos consecuencias el fomento y la escasa introducción de mujeres en ese ámbito, y sobre todo circunscribiéndome lógicamente a lo que son puestos de dirección y puestos de responsabilidad. ¿Cuáles son, por otro lado, se parte también de una situación en la que las mujeres ocupan y suponen el 50% de la población activa laboral, frente al otro 50% de hombres? Y si bien se nos han ofrecido y existen las mismas oportunidades educativas y académicas, que desde luego deberían facilitar el acceso a esos puestos de responsabilidad, no sucede eso. Entonces, junto a esas razones que he dicho anteriormente, que de alguna manera motivan esa diferenciación entre el sector público y sector privado, hay otras que con carácter general puedan constituir barreras. Unas son las que se denomina el techo de cristal, que llaman las escuelas de negocios siempre, para calificar aquellas barreras internas que en definitiva obstaculizan a mujeres cualificadas el desempeño de puestos de responsabilidad a pesar de sus logros, de su capacidad y de su mérito. Entonces, esas barreras internas, que son las calificadas como techo de cristal, por un lado son, se dice, el tiempo que todavía no ha transcurrido naturalmente desde que la mujer se ha introducido masivamente a una actividad profesional, y que se supone que al haberse incorporado más tardíamente, el propio transcurso natural del tiempo hará que dentro de unos años pues masivamente, por lo menos de forma equilibrada, desempeñen puestos directivos y a partir de ahí puedan acceder a lo que son puestos en órganos de gobierno y de gestión de las empresas privadas. Se dice, ese tiempo no ha transcurrido todavía suficientemente como para haber quemado todas las etapas previas que permitan el acceso directo a esos puestos de responsabilidad, y por tanto esa es una de las barreras que existen. Por otro lado, también el estereotipo de género, que puede en algún momento dado estar presente en el momento de la contratación y de la promoción profesional. También, sobre todo en el ámbito de las empresas privadas y en el sector financiero, que es el que a mí me toca un poco más lidiar ahora mismo desde donde estoy desempeñando mi puesto de trabajo, se reclutan, y la fuente de reclutamiento de las personas que van a desempeñar puestos como consejeras en sociedades o como consejeros se hacen a partir de una red profesional, normalmente puestos de confianza, y al final existe como un network o una red de la que se echa mano por parte de los headhunters, de las propias comisiones de nombramientos y retribuciones, de los consejos de administración de las sociedades, y las mujeres todavía no han tenido acceso a esas redes con la suficiente importancia como para formar parte natural de las mismas. Y por otro lado, otra de las limitaciones que forman parte e integran ese techo de cristal del que se habla, como obstáculos y barreras invisibles que obstaculizan ese acceso a puestos de responsabilidad, para mí el más importante quizá es el de la conciliación de la vida familiar
personal y profesional. La citada Ley Orgánica 3/2007, a la que anteriormente me refería, ya reconoce expresamente en su artículo 44 el derecho y la conciliación que se debe reconocer tanto a trabajadoras como a trabajadores de esos tres ámbitos de su vida, vida personal, profesional y social, de manera que no se vea impedida el libre ejercicio y la promoción profesional como consecuencia de dicha barrera. Eso que está dicho, yo creo que todavía no tiene una realización práctica lo suficiente como para que eso deje de ser una barrera invisible que obstaculice el acceso a puestos de responsabilidad. Si bien es cierto que existen y empiezan a haber empresas que son calificadas como familiarmente responsables por introducir políticas activas que traten de mitigar el impacto negativo de determinados horarios, de determinados desajustes todavía en lo que pueden ser medidas de cuidados infantiles cuando se está en una determinada etapa de la vida en la que hay que compatibilizar esos cuidados con el ejercicio profesional y son medidas que además a mí me gusta resaltar favorecen lo que es la inclusión, o sea, organizaciones inclusivas que permitan aglutinar al final el valor que pueden aportar a una organización cada uno de los grupos de interés en esa organización, desde consumidores, clientes, hasta las mujeres, en general todo lo que puede y todo agente dentro de esa organización que pueda aportar un interés. Pero decía que eso, a pesar de que ya se ha reconocido explícitamente como un derecho en la Ley Orgánica del año 2007, y pues todavía yo creo que pasa porque existan en España unos ajustes de horarios que hoy todavía no existen ni siquiera en el ámbito del sector público, muchas veces en puestos de dirección y de responsabilidad. Pero claro, si los horarios se prolongan hasta las 9 de la noche y las 8, pues una mujer que tiene responsabilidades familiares, lógicamente eso forma parte de una decisión y una elección personal, nunca cuestionable ni en un sentido ni en otro, pero a mí personalmente creo que el trabajo está para la familia y la familia no está para el trabajo, y en ese sentido pues los poderes públicos desde luego tienen ahí un deber yo creo de impulsar, que se trató de hacer hace 4 años o 5 casi, cuando se aprobó la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, como experiencia piloto en determinados ministerios, que no se llegó a conseguir. Y vamos casi contrarreloj en ese sentido frente al resto de países europeos, con los que incluso cuando se tiene que hacer una conference call en temas, pues se mantienen conference calls a las 3 de la tarde y a las 4 de la tarde, pero no a las 8 de la tarde, como todavía siguen existiendo ministerios y vamos, los que hemos tenido puestos de responsabilidad en ministerios, pues incluso saliendo a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, pues eso, mientras eso exista y esa realidad se produzca, seguirá siendo una barrera importante para el desempeño profesional, creo, al final, de las mujeres y de los hombres, no solamente de las mujeres, pero por lo que toca aquí existe. Y luego yo también pensaba, junto en esas barreras que se califican, como decía, de techo de cristal, luego existen otras barreras o limitaciones internas de una mujer que, bueno, yo creo que empiezan a ser cada vez más superadas, pero sí es cierto que hay muchos estudios, yo ni soy psicóloga, ni antropóloga, ni nada por el estilo, pero la verdad he leído algo de esto y me reconocí a mí misma un poco en algunos de los puntos que se tocan en este ámbito. Pero es verdad que yo creo que las mujeres a veces son menos arriesgadas. De hecho, se dice cuando, por ejemplo, Yellen ha sido recientemente propuesta como candidata a la Reserva Federal, pues es una mujer a la que no le gustan los riesgos excesivos y casi dicen que podrá afrontar de una manera mejor la salida de la crisis financiera mundial, precisamente por su aversión a los riesgos excesivos, que son los que han sumido a prácticamente, por lo menos todo Occidente, en la crisis financiera que llevamos padeciendo y económica desde el año 2007, esa generación de riesgos excesivos. Una mujer, yo creo que en general es menos arriesgada, le gusta mucho más la seguridad,
Y eso quizá a veces también, que es una virtud en sí misma, pero puede llegar a ser una limitación a la hora de asumir determinados riesgos u oportunidades para las que a lo mejor un hombre se enfrenta directamente, considerando además que tiene capacidad intrínseca. Nosotras muchas veces incluso despreciamos la propia capacidad que tenemos porque lo atribuimos los éxitos a determinadas circunstancias externas, la posibilidad que he tenido de estar porque estaba en este lugar, esta persona se ha fijado en mí, y no el valor o la capacidad intrínseca que sin duda todas las mujeres tienen. Y bueno, pues esa inseguridad, esa absoluta seguridad de querer controlar mucho, pues incluso puede llegar a ejercer y a implicar y a determinar renuncias hasta prematuras, considerando que, bueno, o sea, yo conozco de casos de mujeres a lo mejor que ni siquiera todavía estaban embarazadas, pero con la posibilidad de serlo, de estarlo, pues no voy a coger este trabajo porque, o de este puesto de responsabilidad, porque, bueno, pues ahí son oportunidades que pasan y que de alguna manera la propia idiosincrasia o el propio carácter o el propio, pues te hacen perder ese tipo de oportunidades. En ese sentido yo también las calificaría casi a veces como barreras internas. Bueno, dicho ello, siendo así la situación actual que decía de porcentajes muy limitados, cada vez más bueno, existen normas y regulación que yo creo que son fundamentales para poder romper la baraja en este sentido, que están facilitando la introducción progresiva y el acceso de las mujeres a esos puestos de responsabilidad. Precisamente a nivel europeo existe un debate si para conseguir ello son mucho más eficaces y eficientes lo que son las normas imperativas o lo que se llama el soft law o el cuerpo jurídico de recomendaciones, que es lo que existe sobre todo en el ámbito de la empresa privada y de las sociedades cotizadas, con estas reglas de buen gobierno o de gobierno corporativo a los que me refería al principio de la intervención. Hay países, sobre todo como los países nórdicos, en los que se ha impuesto el sistema de normas imperativas y de políticas bastante agresivas de género en ese sentido, y en esos países pues es evidente que el resultado es que actualmente en los consejos de administración de las sociedades prácticamente hay un 40% de mujeres frente al 15,8% que tenemos, por ejemplo, en España. Se llega a decir incluso, que yo tampoco lo creo personalmente, que la recuperación, por ejemplo, en países como Islandia y la salida de esta crisis se podría deber a factores como que esté como primera ministra una mujer y se haya introducido un pacto de Estado en todo el tema de políticas de género. Evidentemente ese factor extrapolado singularmente no puede llevar a una conclusión como que la salida de la crisis económica en Islandia se está produciendo como consecuencia de ello, pero bueno, hay opiniones en ese sentido. En España, como decía, sobre todo en el ámbito privado, porque en el ámbito público ya hemos visto que en la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva sí hay un mandato mucho más imperativo para el sector público, incluso hay un artículo en el que se impone al gobierno, dice, el gobierno atenderá al principio de proporción equilibrada entre mujeres y hombres a la hora de hacer los nombramientos de directores generales y de aquellos otros cargos cuyo nombramiento corresponde al gobierno. Por el contrario, en el ámbito de las empresas se dice las sociedades que están obligadas a presentar cuentas anuales que no sean de forma abreviada procurarán, como decía antes, que en sus consejos de administración se respete el principio de proporción equilibrada. Ya daba un mandato sobre todo de los 8 años desde que entró en vigor la ley. Bueno, este es un debate que existe, si el soft law, las recomendaciones o las normas imperativas. La propuesta de directiva del año 2012 a la que anteriormente me refería y que está en discusión en Europa introduce ese porcentaje de cuotas. España no mantiene institucionalmente esa postura, ni la mantienen tampoco
otros países del sur de Europa. Los nórdicos son más partidarios de las cuotas y nosotros, desde luego, en principio hemos optado por un modelo que, si bien en el estudio que hemos propuesto y elevado al Gobierno sobre la mejora, sí que por lo menos hemos propuesto una reforma de la Ley de Sociedades de Capital en donde se imponga como obligatoria y, por tanto, con las consiguientes consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento de esa norma, la diversidad de todo tipo de experiencias, de género, de cualificaciones profesionales en los consejos de administración. Al final, la diversidad de género no es más que una forma de diversidad para favorecer el favorecer pues una confrontación más abierta, un debate mucho más enriquecido de cuáles sean las soluciones con las que al final se tendrán que afrontar y solucionar los problemas, y al final un pensamiento de grupo que no existe si lo que existe es un único grupo presente en una organización o en un órgano de gestión o de gobierno dentro de una empresa o de una sociedad, como puede ser un consejo de administración. Antes no existía como norma imperativa esa diversidad en los consejos de administración, ahora se ha elevado al Gobierno que se pueda incorporar como obligatorio y, por tanto, con el correspondiente régimen sancionador en caso de incumplimiento, lo cual constituye un paso más. Sí es evidente que cuando se introducen normas, y eso se ha experimentado desde la aprobación de la ley del año 2007, e incluso también con la exigencia ya desde hace 2 años de que las sociedades incorporen como las empresas incorporen como una información obligatoria en los informes de gobierno corporativo que tienen que rendir anualmente ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, información sobre precisamente el equilibrio y la proporción equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de administración, con información además de cuáles son las medidas que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones dentro de dicha sociedad adopta para evitar que en los procesos de contratación existan sesgos implícitos que puedan generar algún tipo de discriminación, o medidas, en todo caso, para que en los procesos de contratación existan entre los procesos de selección para esos consejos de administración, existan entre los candidatos mujeres con la cualificación suficiente. Pues bien, desde que se incorporó esa exigencia también de transparencia por parte de las sociedades hace 2 años, lo que sí se ve es pues que poco a poco, con todo este tipo de medidas de regulación, de exigencia de transparencia, de información, vaya incrementándose, aunque sea en un 0,6% anualmente, la incorporación de mujeres a esos puestos de responsabilidad y de dirección en las empresas privadas. ¿Cuál es, por qué, de alguna manera, o qué es cuáles son las cualidades diferenciales que justifican que a nivel institucional exista este debate de por qué tienen que existir mujeres en puestos de dirección y de responsabilidad? Bueno, desde luego existen cualidades diferenciales también porque somos distintos desde que nacemos, como decía el pediatra de mis hijos, desde que se nace, solamente con mirar a los ojos de un niño o de una niña se saben si es un niño o es una niña, porque somos con cualidades, con aspectos negativos y positivos distintos. Pero en esa medida, ese enriquecimiento, es como decía, contribuye a hacer mucho más variado el pensamiento y la solución de los problemas en una organización. Por otro lado, todos tenemos una participación total, igualitaria, en el buen sentido de la palabra, en la construcción del mundo, y en ese sentido, en la medida en que también tenemos un compromiso y una responsabilidad para la construcción de la sociedad, ese compromiso y esa responsabilidad se debe hacer desde los distintos planos en los que cada uno puede aportar, y cada uno puede aportar con sus condicionantes y con sus posibilidades. Y si las posibilidades de una persona son las de poder influir desde un puesto de responsabilidad y de dirección, por razón de su cualificación y por razón de su mérito y de su capacidad, desde luego no puede ser un obstáculo a ello el género.
Entonces, desde una política absoluta de igualdad, de no discriminación, es evidente que se tienen que romper las barreras y los límites y facilitar la eliminación de los obstáculos que impidan ello. Y luego, por otro lado, incluso en términos económicos, que son los que muchas veces se miran exclusivamente para justificar un cambio de este sentido, si miramos a lo que es el desafío del crecimiento demográfico y la propia evolución, asistimos a un envejecimiento progresivo de la población, una disminución de la natalidad, y desde luego los gobiernos no se pueden permitir el lujo de lo que es infrautilizar las competencias de mujeres con cualificación suficiente, porque eso es una pérdida de potencial de valor desde un punto de vista de crecimiento económico. Desde luego es una afirmación indubitada que lo que es la diversidad contribuye al crecimiento, a la competitividad y a la sostenibilidad de una sociedad, y en ese sentido, bueno, yo creo que hay que luchar porque eso sea así, y esa es la senda que se ha iniciado a nivel nacional y desde luego a nivel europeo y nivel internacional. Y por otro lado, también yo pensaba en la medida en que existan mujeres cada vez más que ocupen puestos de dirección y puestos de responsabilidad, esa barrera que lo constituye actualmente la conciliación de la vida laboral profesional, pues empezará a romperse, porque al ser mujeres las que tienen que marcar allí las pautas, yo lo pensaba por razón de nosotros ahora somos 2 mujeres las que desempeñamos la presidencia y vicepresidencia de un organismo regulador financiero bastante reservado, como decía, el sector financiero reservado a hombres. Yo en un año no he tenido una sola reunión de gente que me haya venido a ver de fuera donde existan mujeres, todo han sido hombres. O sea, yo estaba, realmente me ha llamado la atención porque hace un año es cuando vamos a transcurrir el primer año de mi toma de posesión, el pasado 6 de octubre, y hacía balance y decía, bueno, es que realmente no he tenido ni una sola reunión con mujeres, han sido todo hombres. Pero actualmente la presidenta es Elvira Rodríguez y yo en la vicepresidencia, y realmente me decía el director de gabinete, que era el director de gabinete con el anterior presidente y vicepresidentes, que se notaba muchísimo el planteamiento, por ejemplo, a nivel de ajustes horarios, los viernes por la tarde, sobre todo, ya, bueno, yo la verdad es que no llego a casa antes de las 9 de la noche muchos días, de lunes a jueves, pero los viernes por lo menos es el día que reservo a mis niños, o sea, de poderles recoger en el colegio, llevarles a las clases extraescolares que no me da tiempo durante la semana. Y bueno, pues los anteriores presidente y vicepresidente hasta las 10 de la noche el mismo viernes se quedaban en el despacho sin necesidad tampoco, como me decía esta persona, sin mayores ni compromisos ni menores que los que actualmente tenemos, pero bueno, ahí se nota, sé que hay hombres aquí, pero ciertos diferencias, y bueno, pues en la medida en que se acceda a esos puestos de dirección, aparte de cambiarse, o no de cambiarse, yo creo que es enriquecer la forma de liderazgo, la forma de gestión, la forma en definitiva de asumir el trabajo, de desempeñarlo y desarrollarlo. Y evidentemente no contemplándolo como una exclusión, un rechazo frente a los hombres, sino como un enriquecimiento, una diversidad y una unión de todos ellos, o sea, de todos nosotros para lo que es la construcción social y el desarrollo sostenible en el medio y largo plazo de la sociedad. Yo la verdad creo que es un poco las reflexiones que quería hacer en este ámbito. Mi experiencia personal, que es lo que decía que un poco quería compartir con vosotras ahora durante estos 15 minutos o algo así que tengamos, y sin perjuicio de que me queráis hacer las preguntas. Bueno, yo aprobé la oposición relativamente joven. La verdad es que yo creo que una oposición... yo recuerdo que uno de mis preparadores me dijo hay que intentarla sacar en el menor tiempo posible. Yo creo que eso es así, y el esfuerzo que tiene que hacerse es para intentarlo sacar. Luego, si se saca en 5 años, en 7 años,
no pasa absolutamente nada porque en un conjunto de una vida, yo que llevo pues, desde el año 96, 17 años, realmente yo creo que no se aprecia. Pero sí que es verdad, desde un punto de vista práctico, es como cuando tienes 12 horas o 13 horas para hacer una determinada tarea de trabajo, harás todo hasta las 7 de la tarde, que entonces te pones a 100 y es cuando lo concluyes. O sea, yo realmente creo que con adrenalina es como mejor se trabaja, por lo menos esa es mi experiencia personal. Y luego ya con los imponderables y las circunstancias y el factor suerte, yo creo que al final es un tema más de preparación que de suerte. Pero bueno, eso... luego, por otro lado, yo creo que en la promoción profesional a mí me ha venido bien, y lo comparto con vosotras, el ser un poco leal a los principios de cada uno, tanto desde el punto de vista profesional. Yo la verdad inicialmente cuando elegí estudiar la carrera, dudaba entre hacer Derecho y hacer UNEF, o sea, ya se veía que la parte financiera me gustaba, no sabía exactamente, pero me gustaba. Y al final la vida me ha decantado de dedicarme desde hace varios años al sector económico-financiero dentro de la Administración del Estado. Oportunidades me surgieron durante... no tanto para irme al sector privado, que no la acabo de descartar en un momento dado, pero oportunidades de jefaturas en otros ministerios que la verdad es que me interesaban menos, y al final ha sido como una carrera profesional dentro de un mismo Ministerio de Economía en el que recalé en el año 99, y como muy lineal. La gente dice de esta forma, es una carrera como muy coherente, porque al final eso es lo que me gustaba, y cuando a uno le gusta una determinada actividad, un determinado sector dentro de la actividad profesional, uno se acaba yo creo que acabas trabajando con gusto y acabas yo creo que siendo un experto en esa materia, lo que a lo mejor te permite en un momento dado poder acceder a determinados puestos. Yo he sido de las que efectivamente, parapetándome en falsos miedos o esto, renuncié a determinadas, con el tema de quedarme embarazada. Pues tuve oportunidad de trabajar en su día en el gabinete del presidente del gobierno de Aznar, y la verdad es que renuncié a ello. También es cierto que a los 3 meses me quedé embarazada. Pero en el fondo creo que eso fue más que fue miedo a no asumir lo que consideraba que no estaba capacitada para, cuando al final, pues fue otro compañero, lo hizo fenomenal, pero yo creo que hay que perder miedo a asumir retos en la vida y oportunidades, y luego al final siempre tienes que tener ciertas circunstancias que te ayuden, pero al final se concilia y se puede conciliar casi todo. Luego el no ser y el no pretender ser superwoman, en absolutamente llegar en la perfección a todo, incluso ya desde la propia oposición, esas histerias que entran porque no me sé hasta la última línea del último párrafo y entonces no soy capaz de cantar delante del preparador porque es que no me lo sé perfectísimamente. Pues hay que desterrarlas desde el principio y desterrarlas desde la propia preparación de la oposición, en la que por supuesto tienen que ser temas sólidos, bien preparados, pero y lo mismo ocurre luego en una vida profesional, y sobre todo si se comparten responsabilidades familiares y profesionales. Yo creo que a todo de número 10 no se llega yo creo que mucho más de lo que luego uno piensa. Y también de que perder esas frustraciones permanentes que muchas veces tenemos como consecuencia de esa situación a lo mejor en la que nos encontramos. También, como sois opositoras, yo diría que también es una reflexión que sirve tanto para la oposición y para la vida profesional, el equilibrio. Como bien decíamos, y dice la ley, conciliación, vida profesional, personal y laboral del individuo es un conjunto, y lo es durante los años de la oposición y después.
Entonces, tampoco se puede prescindir de la vida personal de manera siempre equilibrada y, lógicamente, una etapa de una oposición durante los años que dura es una etapa de estudio de 10 horas, 12 horas, 9, no sé, cada uno lo que se marque, pero que es fundamental tener espacio para cultivar esa parte de ocio y de vida personal o familiar que son fundamentales para sacar la oposición y para tener un equilibrio después de desarrollo de la vida profesional y de todos los ámbitos, ¿no? Luego, sabiendo, bueno, pues cada etapa, y eso también sirve para la vida profesional, tiene sus ventajas, sus desventajas, todo es flexible, modulable y no hay decisiones inmutables ni que tengan. Entonces, bueno, pues lo que durante un periodo de tiempo a lo mejor tienes que renunciar, si tienes un determinado puesto, pues luego tendrás otra parte de la vida que esto, o renuncias inicialmente durante unos años a ese trabajo y cuidas, pero al final son decisiones que, si uno tiene familia, pues se consensúan dentro de un ámbito familiar y personal, y al final no hay ni decisiones. Yo creo que tampoco nos podemos flagelar diciendo esa decisión pues que tomé o que no tomé, o no sé si es la mejor, la peor, una vez que se toma. Son decisiones personales, no son ni negativas ni positivas, y la verdad es que sí que es algo que me hubiera gustado decir al principio, pero como el aforo son de profesionales, esto desde luego no es ninguna exclusión ni rechazo a aquellas mujeres que se han dedicado a cuidar de una familia renunciando a un ejercicio de una actividad profesional, porque para mí lo más importante, incluso ya decimos en términos económicos, es educar a futuros consumidores en el mundo, pero lo más importante es hacer familia, que es una célula fundamental dentro de la sociedad, y por tanto vaya por delante que yo me he centrado en lo que es la mujer y una actividad profesional, sector público, sector privado, pero sin excluir, por supuesto, y sin menospreciar ni minusvalorar el trabajo que se hace no remunerado y por ello a lo mejor quizá menos considerado, pero que no debe ser así, ¿no? Y a partir de ahí, pues abierta a que me podáis preguntar lo que queráis o... ¿Se atreve alguna a preguntar algo? A ver. Todo clarísimo. Seguro que tenéis ahí algunas inquietudes. ¿No? Ninguna. Bueno, seguramente en el... Venga, no, después... Para abrirles el camino. Me ha encantado esta charla, de verdad. Entonces, dentro de que estamos hablando también sobre algo relacionado con la mujer. Y también conocido del mundo profesional de hombres. De un mundo profesional de hombres, por tanto, y he visto ya a las mujeres, nos hemos visto pelear, ¿no?, por encontrar un lugar. Pero tú estás en un campo, yo estoy en el campo de ingenieros, pero tú estás en el campo de las finanzas. Es un mundo fundamentalmente, perdona, agresivo. Sí. Entonces, tú decías ahí que la mujer aporta su idiosincrasia, ¿no? Un mundo tan duro y tan agresivo, y ahora lo estamos viendo socialmente, con más claridad. No es cierto que la mujer, o digo yo, no es una utopía pensar que la mujer puede hacer que ese mundo tan violento y tan agresivo sea más dulcificado, pase a ser un poquito más, por lo menos menos violento, porque la mujer es menos violenta que el hombre, es menos dominante que el hombre. Sí. Tiene en su carácter, en su idiosincrasia, unos valores que yo creo que podría suavizar ese mundo soñando. Y te digo, ya te suelto dos preguntas más que tengo ahí. Alguien como tú que ha triunfado en el mundo y todas estas jóvenes que han triunfado, ¿qué pensáis ante los objetivos del milenio? Donde el tercer objetivo es la paridad de la mujer, el empoderamiento de la mujer. Y sabemos que en el año 13, y el milenio nos lo planteamos para el 15, ya ha reconocido que la mujer ni de lejos va a llegar a la cuota solicitada, ni de lejos. ¿Qué pensáis de la mujer del país subdesarrollado o de una niña de hoy como Malala, que se ha jugado la vida para poder estudiar? ¿Qué pensáis las mujeres? Pensamos
que estamos en un mundo, al fin, que nos ha abierto las puertas y en el que podemos luchar. ¿Qué pensamos de esas mujeres que todavía no pueden acceder ni a la lucha? Bueno. Pues durísimo, me parece una situación durísima, pero bueno, creo que, o sea, primero yo creo que tiene que ser un testimonio el que desempeñen, y yo creo que por eso una mayor responsabilidad, a veces el ocupar determinados puestos de responsabilidad siendo mujeres. Yo creo que al final eso tiene que ser un testimonio que aliente a abrir camino en ese sentido. Sin duda en Occidente tenemos una senda un pelín más abierta, pero claro, una senda más abierta, pues claro, con un porcentaje como el que decía de un 15,8 en puestos de responsabilidad en empresas privadas, digo en el mundo financiero, por ejemplo. Un 15,8 cuando, yo estoy convencida que hay mujeres preparadísimas de sobra, por mucho que nos digan que bueno, que como se acaban de incorporar masivamente al mundo profesional, bueno, yo creo que ya la mujer se ha incorporado profesionalmente desde hace pues 40 años, ¿no? No sé, o sea, desde luego y hay mujeres de sobra preparadas, pero bueno, me puedo creer que a lo mejor todavía no sea, y eso es un proceso natural, pero es un proceso natural que se ha abierto si ya decimos, bueno, es que la ley en la que se reconoce esa igualdad efectiva es del año 2007, es que hace solamente 6 años. Entonces, claro, el proceso de cambio social, y decimos es España, o sea, no es Zimbabue o cualquier otro país africano, es del año 2007, es que solamente hace 6 años. Entonces, o sea, yo creo que el proceso es positivo, pero muy lento, es muy lento. Lo que pasa es que, bueno, yo como veo, pues por lo menos se ha iniciado esa senda, hay que seguir reforzándola y fortaleciendo pues con medidas, yo creo que con medidas bastante activas y para mí más agresivas de las que en España se toman. O sea, yo, por ejemplo, sé que institucionalmente nos ha defendido el tema de la cuota obligatoria, pero a mí como un instrumento y una herramienta provisional de acelerar lo que sería ese devenir y proceso natural hasta que verdaderamente suceda todo el cambio, pues es una forma de adelantarlo en el tiempo. Pero bueno, eso no es la postura que se va a defender por parte de España. Y desde luego, pues yo diría, el ser un testimonio, y por supuesto que yo creo que un mundo, es verdad que el financiero es muy agresivo y lo que debemos evitar las mujeres que a lo mejor están metidas o estamos metidas en ese mundo financiero es que se nos meta por ósmosis y por contagio esa forma de actuar especialmente agresiva en ese sector. Entonces lo que no nos debemos dejar es llevar o fagocitar. Pues igual los horarios son esos, bueno, pues yo llego aquí y yo voy a marcar el límite y la hora y el control sobre la propia situación, que muchas veces es difícil porque te come lo de fuera, pero yo creo que en ese sentido la mujer tiene que tener una fortaleza suficiente para pues para no considerar que la autoritas, que yo conozco también algunas mujeres, se gana a base de gritar, de ponerse prácticamente a la altura, ya no de un hombre. O sea, a mí me parecen unos comportamientos totalmente deleznables, pero muchas veces es el riesgo a lo mejor que una mujer puede decir, bueno, es que me van a tratar de menos. Yo no, o sea, es verdad que hay veces que digo, a mí consideras, me deben ver una niñata, porque que son más mayores, hombres, pero bueno, pues yo no creo que se imponga uno precisamente como consecuencia de actuar en ese sentido más. Y es verdad que yo creo que el dulcificar, el abrir, el acoger, pues esas cualidades propias a lo mejor de una mujer, que al final es, incluso las que no son madres, pero al final la mujer es como madre femenina, yo creo que eso al final es un valor, pero incluso es bien visto. O sea, es bien visto. O sea, yo lo que veo, no a una mujer que es agresiva se la ve mejor en este mundo que a una mujer que es capaz de allanar y de acoger y de
ese tipo de acciones, ¿no?, propias. Y yo la verdad es que creo que ahí sí que precisamente tenemos un deber y una responsabilidad, porque si verdaderamente justifica nuestra introducción a partir ya de los derechos y la igualdad y todo lo que sea, es lo que podemos aportar diferencialmente para innovar y para sumar. Y eso es lo propio nuestro, y en ese sentido sumamos. Y eso es lo que no hay que perder estando en ese tipo de puestos, y ser ejemplo, yo creo que para ello. ¿Alguna se atreve? Seguramente en el compartir pequeño se van a atrever. ¿Hay alguna abogada del Estado que por ahí, que está, bueno, abogada del Estado, alguna opositora que está empezando incluso, que luego seguramente querrá preguntar, ¿verdad? No, a mí me resulta interesante el por qué la distinción en el ámbito privado y ámbito público. ¿Por qué en el ámbito privado me interesa que la mujer tenga acceso a cargos de poder? ¿No hay forma de que eso sea posible? ¿No se puede regular de otra manera? ¿Por qué en el ámbito público sí y en el ámbito privado no? Bueno, claro, o sea, en el ámbito privado, pues efectivamente ahí está el debate institucional entre normas imperativas que vinculen obligatoriamente a las empresas, como es la que se está proponiendo en esa propuesta de directiva aprobada en noviembre del año pasado, que es un 40% para el género menos representado, y la exigencia de unos procedimientos de contratación basados en unos criterios que no sean ambiguos, objetivos, neutrales, que permitan cumplir y llegar a ese objetivo. Y otros países como España, en donde no defendemos esa, o sea, yo es que aquí me veo, no, o sea, me quito el gorro de vicepresidente y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el mensaje institucional del gobierno no es ese. Yo sí que creo, como decía, que por lo menos para cortar los tiempos y como una herramienta transitoria, sí sería bueno una norma imperativa. Se habla mucho de la autorregulación del mercado, pero yo también digo, la autorregulación se ha visto que no funciona en muchas cosas, y que, pues, y de hecho, porque la comisión de expertos de gobierno corporativo que impulsó el gobierno ha elevado a norma imperativa cosas que hasta ahora eran recomendaciones dirigidas a las empresas, incluidas en un código de buen gobierno que se aprobó en el año 2006. ¿Por qué se ha visto? Porque hay cosas que son de sentido común, que si las dejamos en el nivel de recomendaciones, las sociedades van... Las recomendaciones de gobierno corporativo, como puede ser el tema de la proporción equilibrada de mujeres y hombres en consejos de administración, que hoy mismo era una recomendación en nuestro código de buen gobierno, la empresa que no lo cumplía, en el informe de gobierno corporativo que rinde anualmente a la comisión, está bajo el principio de cumplir o explicar. No cumples la recomendación, explicas por qué no la cumples, y con eso se acabó. Pues es que a lo mejor pues no había candidato, con unas explicaciones que evidentemente nosotros como regulador y supervisor pues o no serán suficientes o no, y les diremos que o no nos sirven o las sustituyan por otras o lo que sea, pero no hay un mandato imperativo. En la comisión de expertos ha decidido que había recomendaciones que eran tan de sentido común y que no se estaban cumpliendo adecuadamente, que ha decidido elevarlas a norma. Y bueno, hemos dado un paso más en el tema de igualdad, diciendo que los consejos de administración tienen que incorporar igualdad de género, de experiencias, de cualificaciones, o sea, una forma parte. Bueno, pues ya se ha impuesto como norma, pero no hemos llegado a imponer cuotas. Y eso al final pues es una cultura también, o sea, es una cultura que las sociedades vayan viendo en las empresas que verdaderamente hay una ventaja económica, incluso medida en términos de resultados de eficiencia económica, incorporar a mujeres en puestos de dirección, que se vea el cambio, que se fomente y que se impulse, si no es regulatoriamente y de manera imperativa, pues con políticas que por lo menos ayuden a demostrar que los mejores resultados son incluyendo, incorporando. Bueno, muchas gracias Lourdes, muchas gracias a todos por esta reflexión tan llena de vida, tan práctica también del momento que estamos viviendo. Le vamos a pedir a una opositora que está preparando su oposición a notarías, que tenga un detalle con Lourdes en agradecimiento de todas las residentes de la residencia León 13. Cristina.
por favor. Muchísimas gracias, en serio, por Muchísimas compartir gracias todo a lo que- vosotros. Me lo llevo en la papelera. Espera que te... Espera que... Espera, o sea. Ese... Bueno, muchísimas gracias. Que me encantan las flores. Bueno, pero si es que de verdad, para mí ha sido un lujo venir aquí y compartir con vosotros. A ver, qué bien huelen, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Voy a abrir. Claro, está abriendo. Qué bien, qué bonita, de la Virgen. Aquí la Una medalla. reconoces. La Virgen del Fiat. Claro. La Virgen del Fiat, para los que hemos estudiado en Veritas. Muy bonito recuerdo, muchísimas gracias. Gracias a De ti. verdad. Gracias a ti. Vamos a continuar y en este momento prosigue la implantación de un gesto o un signo. Es un gesto que habla de arraigo, de pertenencia, de gratitud y también de identidad. Quisiéramos compartir con todas y con todos que estamos buscando una insignia de la Residencia León 13. Mientras la buscamos entre todas y entre todos, nos adelantamos como reconocimiento a la aventura de los inicios. Y nos adelantamos porque, como decía al comienzo, apenas llevamos un poquito más de un año, pero hubo 3 personas que en el inicio todavía, ¿verdad, Ana? Cuando la residencia estaba ahí, apenas inaugurada, se atrevieron con esta aventura junto con Carmen y conmigo. 2 son opositoras que están en nuestra casa, son nuestras mayores. Belén no nos puede acompañar porque de modo urgente ha tenido que, bueno, urgente pero sin ninguna gravedad, ha tenido un compromiso médico, ha tenido que viajar a Santander anoche, pero Cristina nos acompaña, Cristina Antolín. Y entonces esto adelanta algo que vamos a hacer juntas, pero queríamos reconocerlo en ellas 2. Entonces les voy a pedir a Carmen Consejo que le entregue una medalla anticipo de la que vamos a hacer entre todas para la próxima promoción, que ya será la promoción en conjunto. Así que en Cristina y en Belén, a quien recordamos especialmente, bueno, queremos instaurar este signo de la residencia y también recordar esos primeros días en torno a la Semana Santa, ¿verdad, Cristina? Del 2011. Así que un aplauso, ¿verdad? Están recibiendo la Virgen del Fiat, como le hemos regalado a Lourdes, porque ese sí de María representa confianza, representa esfuerzo, representa entrega que nos ha compartido Lourdes, y que Cristina y Belén, con su estudio y también con la disposición que han tenido a empezar la construcción de esta casa, del proyecto, de la convivencia, marcar estilo, bueno, también han seguido han dicho que sí a iniciar este camino. Por eso queríamos regalarle a la Virgen del Fiat. Y retamos a todas que busquemos juntas esa insignia de la Residencia León 13, que el año que viene recibirá la primera promoción. Bueno, y ahora vamos a compartir con muchísimo gusto un momento musical que Luis Mazorra y Cera, nuestro amigo de la casa, nos ha preparado llamándole 2 visiones de la música española para teclado. Tenemos el programa en cada uno. Y quiero agradecer especialmente este momento musical que va a interpretar Luis Mazorra y Cera, que es natural de Santander, titulado en Musicología, Composición, Acompañamiento, Dirección de Orquesta y Coro, Piano y Órgano. Como organista ha ofrecido conciertos en Madrid y en Santander, tanto como solista o en diversas agrupaciones.
Ha desempeñado el cargo de coordinador general del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea y tiene varios libros publicados. Pero este perfil musical de Luis es solo una parte de su perfil, que es mucho más amplio. Por eso y le agradecemos especialmente. Te escuchamos, Luis.
Muchas gracias, Luis Mazorra, por esta interpretación, por acompañarnos. Y le vamos a pedir a Violeta que tenga un detalle en nombre de todas y de todos, también con Luis. Y a continuación, en cuanto Violeta le entregue este detalle a Luis, seguimos nuestro encuentro en la sala de al lado, para seguir compartiendo y tomar algo. Muchas gracias, Luis, en serio. Muchas gracias. Bueno, lo dicho, nos encontramos ahora un poquito en pequeño grupo al lado y muchas gracias por participar. Buenas noches.